América Latina cuenta con una diversidad cultural excepcionalmente alta. Alrededor de un 10% de su población total pertenece a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son descendientes directos de sociedades precoloniales y vivían en sus territorios ancestrales antes de que se conformaran los estados-nación. Estos pueblos tienen un vínculo especial con los territorios en los cuales habitan. Cuentan además tanto con sus propios valores culturales y sistemas de justicia, así como con sus propias instituciones. El respeto por la naturaleza presente en la filosofía de los pueblos indígenas ha hecho que ellos asuman el rol de guardianes del medio ambiente y de valores de respeto, solidaridad y buen vivir. Durante los procesos de fundación de los nuevos estados de América Latina, dichas poblaciones, sus cosmovisiones e intereses específicos no fueron tenidos en cuenta, sino sistemáticamente excluidos en estos procesos por medio del poder militar, ideológico o religioso. Se pretendió asimilar a los pueblos indígenas a las culturas dominantes, movilizarlos de sus tierras o desaparecerlos. Pero con su fuerte vínculo a la tierra y su resistencia para mantener y reproducir su cultura, lograron poco a poco su reconocimiento como sujetos políticos colectivos con derecho a la identidad, al territorio, al idioma, a la participación y a la consulta previa frente a las decisiones del Estado que les puedan afectar. Los derechos de los pueblos indígenas son reconocidos, por ejemplo, en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 y en la Convención 169 de la OIT, así como también en muchas constituciones latinoamericanas. Estos referentes jurídicos son instrumentos que permiten a los pueblos indígenas demandar ante los estados el cumplimiento de sus derechos y por lo tanto orientan para lograr una convivencia social armónica entre los diferentes grupos. A pesar de estos importantes avances de las normas internacionales y constitucionales, los pueblos indígenas son, en comparación al promedio de la población en América Latina, significativamente más pobres y tienen menos acceso a la participación política y a los servicios públicos, tales como la salud o la educación. A menudo son marginados y discriminados en la vida cotidiana y además muchos de sus territorios son invadidos por terceros que desarrollan proyectos que no siempre son debidamente consensuados con ellos. Para que todos los proyectos de desarrollo de la cooperación alemana aborden esta problemática de manera transversal, el Ministerio Federal de Cooperación Económica para el Desarrollo, BMZ, elaboró una estrategia vinculante en materia de cooperación con pueblos indígenas. La forma como la República Federal de Alemania está fortaleciendo los derechos y asuntos de los pueblos indígenas se muestra a continuación a través de Proindígena, explicado fácilmente. La diversidad es importante y vale la pena protegerla. Los pueblos indígenas de todo el mundo son titulares de derechos colectivos como el derecho a la libre determinación y el derecho a sus territorios ancestrales. Alemania está promoviendo estos derechos a través de Proindígena, un programa de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional. El programa se concentra en América Latina y está dividido en dos componentes grandes. Pero el tener derecho y el recibirlo son conceptos completamente diferentes. Proindígena brinda asesoría técnica a las organizaciones indígenas de Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Paraguay y Guatemala para que puedan eficazmente representar sus derechos y posiciones en sus estados y en negociaciones internacionales. ¿Qué significa esto en la práctica? Proindígena asesora a las organizaciones indígenas en varios temas. En procesos legislativos sobre recursos naturales y titulación de tierras,
en el acceso de mujeres indígenas a la justicia y a la participación política, en la política de educación y formación o en la conservación de la diversidad cultural del país. Con ello se busca acompañar a los pueblos indígenas en el camino de su participación social y en la defensa de sus derechos. En el futuro, deberían ser capaces de representar y percibir sus derechos e intereses en sus países. Proindígena fomenta el diálogo político y los procesos de negociación entre las organizaciones indígenas, el Estado y otros involucrados. Un ejemplo. Supongamos que un Estado quiere concesionar un lote petrolero en un territorio indígena. Supongamos, además, que la comunidad indígena no sabe que eso pasará y cómo puede representar sus intereses en este caso. Proindígena apoya a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas para que informen a sus comunidades y pongan en marcha un diálogo justo con el gobierno antes de que ingrese cualquier empresa involucrada. En ese diálogo, la comunidad indígena puede analizar si esa actividad afectará a sus derechos y sus intereses y podrá negociar con el Estado opciones para que se desista o modifique los términos de la misma. Luego de ese diálogo, el proyecto puede ser realizado o no, según acuerden las partes, pero en cualquier caso, se tendría que garantizar que los derechos indígenas han sido respetados y que obtendrán beneficios directos de esa actividad. La base para dichos procesos de acuerdo y para el trabajo de proindígena es el principio internacionalmente aceptado de previo y libre consentimiento informado, en inglés Free, Prior and Informed Consent, en pocas palabras, FPIC. En muchos de los proyectos de la cooperación alemana de desarrollo en América Latina se tocan temas relacionados a los pueblos indígenas, en la agricultura o en la protección del clima, en parques eólicos o en iniciativas para la educación. Por ello, el componente 2 de Proindígena se concentra en asesorar los proyectos de desarrollo alemanes para que estos consideren desde un inicio los intereses y necesidades de dichos pueblos. Proindígena sensibiliza y califica a los trabajadores de la cooperación alemana de desarrollo que trabajan en América Latina en temas indígenas y asesora además al Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, BMZ. Además, Proindígena evalúa las experiencias y lecciones aprendidas de la cooperación con pueblos indígenas y las difunde. El know-how que obtiene Proindígena de América Latina está también a disposición del BMZ. Los pueblos indígenas viven en todo el mundo. Es por ello que el Ministerio quiere utilizar las experiencias de Proindígena ganadas en Latinoamérica para elaborar un papel de postura sobre el trabajo conjunto con dichos pueblos en la cooperación alemana de desarrollo.